A continuación, Empresa y Comunicación. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación. Amigos, voy a estar con ustedes como todas las semanas en Empresa y Comunicación, justamente para hablar temas de actualidad empresarial, social, política, que en estas semanas nos ha permitido preocuparnos muchísimo más de la prensa y de lo que los actores políticos han hecho. En esta ocasión nos acompaña Alfonso Pérez Serrano, quien es director general de Ecuador en Vivo, y adicionalmente a eso, quien ha hecho varios pronunciamientos y comentarios que han permitido que la libertad de expresión sea obviamente difundida y fortalecida. Mi estimado Alfonso, qué gusto que nos acompañes. Roberto, buenos días, el gusto es mío. ¿Cómo avanza el proyecto que todo Ecuador conoce, Ecuador en Vivo? Bien, mira, la parte comercial es muy dura, es muy difícil, requiere mucho esfuerzo personal, lamentablemente no es una actividad rentable, es más bien una pasión a la que dedico mi tiempo. ¿Se podría decir que los medios de comunicación digitales han fortalecido su penetración en el mercado? ¿Se han limitado? No, los medios de comunicación, esto ha ido evolucionando, ¿no? Los medios de comunicación digitales inicialmente éramos solamente medios que no teníamos competencia en la web, por así decirlo, porque los medios tradicionales no tenían sus versiones completas en el internet. Entonces, si tú querías ver una entrevista de televisión, cuando ya la entrevista había pasado, pues tenías que entrar a Ecuador en Vivo, porque los medios de comunicación, los canales no ponían a disposición del público en YouTube o en las diferentes plataformas de entrega de contenidos sus contenidos, los que generaban. Pero ahora pues lo tienen, es fácil acceder a través de la página web de cualquier medio de comunicación a las entrevistas. Esto nos permite decir entonces que después de tantas propuestas, discursos, promesas, la Ley Orgánica de Comunicación que fue aprobada hace pocas semanas, de alguna manera abre las puertas para el fortalecimiento de este tipo de medios de comunicación y para que la sociedad un poco vaya por ese lado, ¿o no lo toma en cuenta? Mira, los medios de comunicación solamente digitales, los que no tenemos plataforma para frecuencias ni prensa escrita, nunca fuimos objeto del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Lo que pasa es que en la dictadura, Correa, a través del reglamento, mediante un decreto inconstitucional, incluyó a los medios de comunicación solo digitales dentro del ámbito de acción de la ley. Tengo entendido que el reglamento a la ley que se está terminando de hacer ya va a eliminar esto, pero en todo caso, pienso que no. La nueva ley de comunicación, en cuanto tiene que ver a las plataformas digitales, no nos va ni nos viene, Roberto. Esa es la verdad. Muy claro, y es así. Ahora, vamos al tema político. En tu caso, como analista, como entrevistador, como quien maneja un medio de comunicación digital, ¿qué se podría decir de las últimas elecciones, los cambios que se dio, las fortalezas de unos, las debilidades de otros? Roberto, creo que lo primero que hay que hacer y hay que destacar es que el gobierno en estas elecciones, no recuerdo hace cuánto tiempo esto no ocurría, no le metió la mano a la campaña, no lo quise decir, a la campaña pero electoral. Así es. Eso hay que reconocer, eso es una decisión política
democrática del presidente de la República, que aceptó, que entendió, que comprendió que las reglas del juego tienen que ser iguales para todas. Y respetadas. Y respetadas, claro. ¿Está bien? Y ese mérito hay que comenzar por reconocerlo. En cuanto a la distribución de las fuerzas políticas, pues bueno, creo que en el país evidentemente el gran ganador es el Partido Social Cristiano. Dicho sea de paso, bueno, tiene una razón de ser, tiene un bastión enorme en la costa. La transformación de la ciudad de Guayaquil, comenzada por Febres Cordero hace más de 30 años, y que ha continuado con muchísimo éxito, digo éxito en beneficio de los más necesitados, porque si hubiera sido en beneficio de los que más tienen, evidentemente no fuera bien evaluada la gestión de Jaime Nebot. Eso le ha permitido consolidar su fuerza en Guayaquil y además ha sido un ejemplo a emular en muchos lugares del país. Es así como hay ciudades donde no habían una mayor presencia del Partido Social Cristiano, en donde se ha fortalecido. Hay otros lugares como la provincia, como la ciudad de Cuenca, por ejemplo. El alcalde que gana con un discurso que parecería sacado del modelo de administración de Guayaquil. ¿Qué dice el candidato ganador? Y lo dice con mucha certeza. Si este sistema de administración de Jaime Nebot en Guayaquil no es una propiedad de nadie. Es un sistema de administración de sentido común. Lo que hace cualquier persona: gasta poco e invierte mucho. Gasta poco dinero de la gente, gasta en empleados, en celulares, en movilización, en vehículos, en viajes, y ese dinero que se ahorra, en lugar de malgastarlo, se lo devuelve a la gente, que es el dueño del dinero. Entonces, creo que muchos candidatos en el país promovieron este mecanismo de administración. Aquí lo hicieron varios candidatos. Como mucho se menciona el modelo exitoso de Guayaquil. Sí, que en realidad, si tú te pones a ver qué es lo que ha hecho Nebot, es un asunto en realidad, sentido común y lógica. Yo no pongo otra cosa que decir, sino sentido común, lógica y honestidad. Claro. Con el ejemplo. Claro. Porque, ¿cómo puedes tú entender que una obra que en Guayaquil cuesta X cantidad de dólares, cuando la hace el gobierno de turno, cuesta 7, 8 veces más? Y un sencillo criterio: si es que no hubiese existido el término que tú acabas de mencionar, la honestidad, en tantos años de alcaldías social cristianas en Guayaquil ya hubiese salido muchas cosas. Ahora, tú acabaste de mencionar una indiscutible fuerza en la costa ecuatoriana. ¿Qué pasa en la sierra? Mira, en la sierra creo que el Partido Social Cristiano ha tenido buenos resultados. Por ejemplo, en Imbabura, tiene un prefecto en Imbabura. Creo que tiene una fuerza importante en Carchi. No sé si efectivamente se logró conseguir alguna autoridad en Carchi. Tuvo una derrota en el sentido de que no ganó en Tungurahua con Luis Fernando Torres, pero ciertamente tuvo una buena votación. Es decir, el no haber ganado no significa que no tuvo una votación significativa, excepto en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito, pues, lamentablemente, nuestro candidato por el que veníamos trabajando y por el que veníamos buscando la forma de proyectar desde mucho tiempo atrás, que era Mauricio Pozo, pocos días antes de la inscripción decidió bajarse del barco y lo dejó vacío. Pienso que el Partido Social Cristiano tiene aquí todavía una especie de resistencia que se puede entender por los reiterados mensajes de esa izquierda o, digamos, partidos o movimientos que no son de avanzada, que se han quedado anclados en el pasado, en ese pasado oprobioso de lo que fue el sistema de gobierno de Rusia y luego convertido en la Revolución Ciudadana, han ido creando en la capital pues un mito irreal, inexistente,
en torno al Partido Social Cristiano, pero que, como podemos ver, no tiene nada que ver con la ideología, porque en las elecciones para alcalde, la elección anterior, Mauricio Roa, ciertamente un hombre que siempre fue cercano a esa tendencia social cristiana, barrió en las elecciones. Así es. Lo mismo en la presidencial, Guillermo Lasso, que corrió prácticamente solo en la tendencia, contra Cynthia Viteri, contra Lenín Moreno, Cynthia Viteri, tuvo una muy buena votación aquí. Esos son votos que vienen necesariamente de la corriente, de la tendencia del Partido Social Cristiano, porque ahí tú tienes que comparar algo que es muy importante. El Partido Social Cristiano tiene una ideología, ha puesto 3 presidentes, Camilo Ponce, León Febres Cordero. Bueno, Sixto Durán Ballén ya estaba desafiliado al Partido Social Cristiano, ¿no? Pero es de esa tendencia, fue con Alberto Dajic, y es el único partido que tiene una trayectoria de esa naturaleza. Entonces, esta es una votación que la logró de alguna manera capitalizar Guillermo Lasso. Pero si tú tomas en cuenta, por ejemplo, que en las elecciones últimas, en la primera vuelta, Cynthia Viteri le ganó ampliamente a Paco Moncayo en Quito. Entonces, por ahí te vas... Ahora es importante también entender y leer entre líneas el mensaje que da Jaime Nebot cuando en reiteradas ocasiones indica de que ya no es hora de hablar de izquierdas o derechas, sino más bien de un proyecto de país, un proyecto de nación que nos lleve exitosamente a un futuro. Y a eso se suma el hecho de pensar si es que Jaime Nebot será candidato en la próxima campaña presidencial, o como todo el sector social cristiano dice, es decisión de él que al final la tomará. A ver, quiero contestarte la primera parte. Cuando se dice que las ideologías ya no existen, yo creo que eso es verdad. ¿Por qué la gente votó por un candidato de Pachacutic en Cuenca, que ganó las elecciones? Pachacutic se supone que es de izquierda. Sin embargo, lo que propuso es hacer lo que hace Nebot en Guayaquil. Entonces vamos a decir que Nebot es de izquierda. Así es. No, es decir, aquí la gente vota por quien le propone una solución real a los problemas que la gente tiene. Y eso, como te digo, está vinculado con la eficacia, con la eficiencia, con el sentido de la administración del dinero público, con el sentido de sincronizar con las necesidades de la gente que menos tiene. Y eso no tiene bandera política, eso es lo que debe buscar cualquier gobierno, digamos, cualquier gobierno que esté para servir a la patria y no para servirse y arrasar a través de una mafia organizada con todos los recursos del Estado, como lo hizo la dictadura de Correa. En base a tu respuesta y a tu criterio, te hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué decir de los resultados de la agrupación afín a Rafael Correa, que tuvo resultados tan bajos y realmente muy poquitas y contadas representaciones a nivel nacional? No, pues, por un lado, con la subida de Lenín Moreno se pudo finalmente liberar a los organismos de control, a la justicia, a la fiscalía, a las Consejo Cortes, de Participación, Consejo de Participación Ciudadana, obviamente, así es. Clave, fundamental, Consejo de Participación Ciudadana, la ruptura del bloque de mayoría en el gobierno, en el Parlamento, todo eso abrió las puertas para varias cosas. Primero, para que se judicialice lo que ya todos sabíamos, es decir, que se habían llevado el país en peso. Eso ya sabíamos. Lo que pasa es que la mayoría de los medios no lo decían por temor a la pérdida de las frecuencias, de las persecuciones, de las palizas, en fin. Pero todos ya sabíamos que vivíamos en una cleptocracia. Y con este proceso electoral, además con el líder prófugo, pues ciertamente esa agrupación se ha visto mermada, pero no hay que pensar por eso que no sea una fuerza que puede eventualmente, con su líder,
volver a, digamos, a estar presente en la vida nacional. Siempre tiene su peso, su voto duro, el correísmo. Creo que cada vez menor, mucho menor, pero tiene un voto duro y eso no hay como negarlo. La política, como mucho se dice, es el arte de lo posible. Y efectivamente lo que acabas de mencionar podrá suceder. Ahora, frente a esto, toda esta discusión, esta pelea, que los ecuatorianos vemos hasta cierto punto ya cansados de la pelea de los correístas con los morenistas, tal vez abra la puerta para que otros sectores políticos vayan fortaleciéndose, en visión, como reiteramos, al próximo proceso. Yo creo que este es un gobierno de transición. Y como tal, tiene que jugar un papel importantísimo para la democracia del país. Y ha demostrado que lo está haciendo. Lo que no está bien es que se utilice esta necesidad del país de ir a una institucionalización como medios para distraer la atención cuando al gobierno le conviene. Eso no está bien. Se han hecho múltiples... reconozco todos los esfuerzos del presidente y sobre todo de su equipo político, la ministra del Interior, el secretario de Comunicación, el secretario Juan Sebastián Roldán, Paul Granda, gente joven, a quien considero valiosa. Hay un esfuerzo realmente por ir fortaleciendo las instituciones y eso debe concretarse en hechos que puedan ser elementos procesales. Deben iniciarse, no se pueden quedar en la denuncia pública ni en el anuncio público de algún acto delincuencial que fue cometido por la banda. Tienen que ser serios en eso, tienen que ir hasta la fiscalía para poner las denuncias de todo lo que el presidente dice o anuncia o los funcionarios de gobierno dicen o anuncian. No puede quedar esto en una declaración con una cortina de humo para tapar algo. Yo recuerdo claramente cuando hubo una rueda de prensa para anunciar la fuga de Fernando Alvarado. Yeah. El primer anuncio que se hizo fue que que el gobierno se iba a desprender de cualquier funcionario que haya sido ministro del señor Correa. Sin embargo, que yo sepa, no se han ido ninguno, pues. Richard Martínez, uno de los autores del saqueo al IES, que está prohibido por la Contraloría para ejercer cargo público por haber sido destituido del cargo. Richard Martínez. Perdón, Richard Espinosa. Sí, perdón. Richard Espinosa. Le mandan, como no le pueden mandar de embajador a él, de premio, le mandan a la esposa. O sea, esa es una práctica mañosa. Como no puedo cumplir con mi deseo de mandarle a Richard Espinosa, quien está destituido por la Contraloría, a una embajada, entonces le voy a dar una vuelta, le voy a engañar a la Contraloría y le voy a nombrar no a él, sino a la esposa. Pero le doy el premio. Eso no es serio. Eso no es serio. Eso no es lo que los ciudadanos esperamos ver de un gobierno serio. El gobierno de transición, incluso para ser recordado en el futuro, como el gobierno que creo que se ha ganado ya en eso un mérito, no puede andar con estos paseos que son heredados como se dice tal vez medias tintas de la gallada correísta. Como se dice usualmente en el vulgo popular, las medias tintas. Bueno, eso no, pues el caso que yo te menciono me parece que es peor que una media tinta. Ahora, avancemos un poco. En el caso de Quito, el actual alcalde, ¿quién fue elegido? No el actual, sino quién es elegido, y en las próximas semanas será posicionado, Jorge Yunda, ha demostrado una fortaleza popular que sorprendió a muchos, incluso al candidato que aparentemente estaba en primer lugar. Eso permitirá tal vez que el sector empresarial ecuatoriano vaya sumándose a la propuesta de Jorge Yunda en beneficio no de él y su alcaldía, sino de Quito, que es lo que necesita. Quito amaneció con o se acostó el día de las elecciones con una enorme sorpresa. Desconcertada la ciudad, porque el señor Yunda había ganado las elecciones. Nadie pensó realmente que él podía ganar. Las debilidades enormes de Paco Moncayo, su pasado
oscuro en el tema, por ejemplo, de la contratación del aeropuerto, de las corporaciones municipales que eran manejadas por el señor Andrés Vallejo, dejaron mucho que pensar en la ciudadanía. He visto con agrado las declaraciones del alcalde electo. Veo que es una persona que no genera resistencias. Creo que ha actuado con mucha inteligencia. No tiene una personalidad que choque con los ciudadanos, no es conflictivo, y más bien ha abierto las puertas y ha invitado a personas reconocidas para que aporten con sus ideas, con sus soluciones para el desarrollo de la ciudad. Me parece que puede estar dando una buena sorpresa en cuanto al desarrollo de sus actividades como alcalde. Ahí auguramos de la mejor manera que tenga los mejores resultados, en este caso el electo alcalde de Quito, Jorge Yunda, porque reiteramos, no es éxito de él y beneficio para él, sino para los quiteños de manera general. Es que si no lo hace y vemos que comienza a andar por un camino equivocado, tenemos la necesidad de ir a activar el mecanismo constitucional para la revocatoria del mandato, porque Quito ya no puede seguir yéndose para abajo. ¿Cómo está? Quito ya tiene que comenzar a andar para arriba. Si no, definitivamente hay que cambiar de alcalde. Ahora, el proceso en el que está inmerso este momento la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que por un tema que va bien y que muchas veces se ha presentado que audios van bien y que no está hablando de cosas en cuanto a corrupción, etcétera. ¿Es justo que el Ecuador, a pocas semanas de que se cambie la presidenta de la Asamblea, esté inmerso en este proceso de ver que el juicio político, que 3 personas, etcétera, o como quiera que se llame? Mira, Roberto, yo creo que las personas que no tienen nada de experiencia en la política parlamentaria pueden eventualmente sorprenderse por esto. Pero, ¿cómo alguien puede imaginarse que un bloque de gobierno no coordine con su gobierno sobre las actividades o sobre las acciones políticas que se han de tomar en el Parlamento? Pues hay que ser un iluso para pensar que los legisladores gobiernistas no coordinen con el ministro de gobierno, el ministro de la política, sobre acciones en conjunto que sean necesarias para la estabilidad o para fomentar los proyectos que el gobierno propone. A mí no me parece nada de escandaloso la conversación que ha pretendido tener o que dicen haber tenido tanto la presidenta de la Asamblea con la ministra del Interior. A mí no me llama la atención. Me parecería fatal que el gobierno no coordine acciones con su bloque legislativo, pues. Así es. Eso sería reprochable, que cada uno ande por su andarivel y que el gobierno ni siquiera tenga gobernabilidad con el apoyo de sus parlamentarios. Esto no tiene sentido. A mí sí me parece más bien que hay que judicializar a quien cometió el acto de grabar una conversación en donde no se dice ninguna cosa grave, ninguna cosa que atente contra la legalidad, contra la legitimidad de ningún acto. Es decir, incluso el término de uso peyorativo, pues a veces es parte de nuestra forma de hablar. No, cuando le decimos a alguien que es un inepto, que es un bobo, que es un... No lo estamos diciendo en el estricto sentido de la palabra, pues en forma literal, sino en sentido figurativo. Entonces, ya hay aquí algunos más papistas que el Papa que ven en esto un enorme... Mira, llama la atención, ¿no? Todas las cosas que ocurren, todos los reclamos que hay, todos los escándalos que se arman, pero el chiquitito ese, que es quizás el hombre más peligroso de la banda esta de delincuentes, ese que anda escondido debajo de un tillo en la Asamblea, siempre está de agache. Yo no sé a qué hora es que va a caer, porque ese hombre es de altísima peligrosidad.
de altísima peligrosidad. Esperemos que con la nueva fiscal se comiencen a llevar adelante los procesos y se recuperen todos los documentos que se han perdido sobre las acciones de este personaje, así como del ex fiscal Galo Chiriboga. Pues si aquí la impunidad en este país y la corrupción en este país se entronizó, se institucionalizó gracias a Galo Chiriboga, pues por favor. Y él, aquí no pasa nada. Esa es la justicia que esperamos. Acabas de decir un término muy interesante que Ecuador entero, ahorita que concluimos el programa, mi estimado Alfonso, que el Ecuador entero sabrá entender, el chiquitito ese que está abajo de un tillo. Queremos agradecerte por tus comentarios, por tus criterios, y entender de que todos los ecuatorianos tenemos muy claro conocimiento de qué es lo que ha pasado, lo que pasa, y tenemos la aspiración de llegar a puerto firme, en beneficio de que el Ecuador, la empresa, los hijos, las universidades y todo el sector que hacen de este país grande sigan trabajando. Mi querido Alfonso, muchísimas gracias. No quiero terminar sin decirte sola una cosa: que el fiscal, que el procurador, que el contralor no vayan a pensar que con estas vueltas nos están tomando el pelo. Tenemos la memoria suficiente para recordar los casos que se están quedando y qué hilos están atrás moviendo para que esos casos no se muevan. Cuidado, no nos vamos a olvidar. Y quienes estamos en medios de comunicación y hacemos comunicación, tenemos muchos archivos. Muchísimas gracias, mi estimado Alfonso, y con ustedes, amigos, gracias, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación.